realmente voy a hablar de 2 puntos, lo que es la metodología clásica y que BIM. A usted la metodología clásica no os tengo que contar nada porque trabajáis con ella y sabéis perfectamente lo que es. Lo que pasa es que para poner en contexto BIM es bueno ver de dónde partimos, ¿no? Entonces yo ahí pongo, bueno, en fase de lo que sería proyecto y un poco ejecución, porque estoy metiendo lo que sería el proyecto as-built, ¿vale? Es decir, el proyecto lo hacemos ya una vez concluida la obra. Pues el producto que normalmente obtenemos hoy en día, que son los planos y unos documentos en forma de memoria, mediciones, pliegos y presupuestos. Y como tradicionalmente hemos hecho eso, ha sido inicialmente, y dice que antiguo está Miguel, ¿no? Porque pone el lápiz y papel, eso lo viví yo, ¿vale? Yo cuando estaba terminando fue cuando se produjo ese boom que pongo yo ahí, un boom tecnológico, un cambio tecnológico, la aparición de los ordenadores, y dio lugar, esta gente trabaja ya en CAD, incluso programas de cálculo en 2D, los ordenadores tenían pocas prestaciones y trabajábamos en 2D. Los ordenadores fueron aumentando las prestaciones y fuimos capaces de trabajar en 3D, incluso hacer análisis más sofisticados también en 3D. Y eso, en su conjunto, es lo que inicialmente se llamaba la metodología CAD, ¿vale? Y que el CAD ese a los pocos años desapareció. Ya nadie dice, estoy utilizando una metodología CAD. La que hay, ¿vale? La que hay, ¿vale? Pero si nos fijamos en esta imagen, si comparamos esto con esto, vemos que estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo representaciones planas, ¿vale? Estamos haciendo planos, ¿vale? Solo que estamos cambiando los medios por los que lo estamos usando. Hemos pasado de las cuadras de cartabón a ordenadores, ¿vale? Hoy en día hay un nuevo cambio tecnológico, ¿vale? Que va a dar lugar a lo que se conoce como BIM, ¿vale? Y ese cambio tecnológico tiene 2 orígenes fundamentales: el avance en las nuevas tecnologías de la información y la capacidad de almacenamiento en la nube, los servicios de almacenamiento en la nube. ¿Por qué esta metodología hoy en día se queda corta o no cumple las expectativas que hay en el resto de industrias, que es lo que llamamos nosotros BIM o el cambio tecnológico de dar BIM? En las otras industrias se llama la digitalización de la industria o la industria 4D, ¿vale? Pues yo he puesto aquí creo que son 4 o 5 factores principales. Primero, porque no aborda todo el proceso del ciclo de vida de una construcción. ¿Eso qué significa? Que una construcción tiene distintas fases, que empieza en proyecto, pasa a la fase de ejecución de obra, tiene una etapa de servicio y mantenimiento, tiene una etapa, en su caso, de rehabilitación, si queremos aumentar el periodo de vida de la construcción, queremos cambiar las prestaciones de ese edificio, y puede tener incluso la etapa de demolición, y eso requiere también su estudio, su proyecto de demoliciones correspondiente, ¿vale? Nosotros, cuando trabajamos con la metodología CAD, voy a estar utilizando ahora la palabra CAD, con la metodología clásica, trabajamos en proyecto, trabajamos de ejecución. ¿Y qué pasa cuando estamos en la fase de servicio viendo las prestaciones del edificio, haciendo tareas de mantenimiento y demás? ¿Dónde está el proyecto de este edificio? Isidro, lo tienes tú, ¿no? No, yo creo que... Es decir, aquí hay tareas de mantenimiento que requeriría tener la documentación de ese proyecto para ver el aire acondicionado, la UTA de arriba, qué sistema es, lo que hay que cambiar, por dónde vienen los conductos y dónde está eso, ¿vale? Pues nosotros lo deberíamos de tener y había una persona encargada de la custodia de esa documentación, ¿vale? No voy a decir quién es, ¿vale? Si la coge, y de hecho yo la he cogido recientemente porque he intentado, digo, bueno, vamos, si hay que modelar algo que no sea real y que el que lo vaya a modelar esté habituado, que mejor que este edificio. Y me puse a buscar, a coger la documentación de este edificio. ¿Y creéis que había concordancia entre lo ejecutado y lo proyectado? Sí. No. No es que haya concordancia, que dice uno, ¿dónde están los planos de conducto? ¿Vale? Pues los planos de conducto pues no estaban, y si estaban, desde luego no pasan por donde dicen los planos, porque si pasaran por donde decían los planos, no estarían allí aquellos difusores, sino que estarían en otros lados, ¿vale? Por lo tanto, nosotros terminamos el proyecto y quedan los planos y prácticamente ahí se quedan, y nada más que algunos clientes dicen, no, hazme las BIM, que llega a la etapa de ejecución, pero la mayoría se queda en la fase de proyecto. ¿Dónde creéis que si tuviésemos que implementar
una metodología de trabajo más eficiente, ¿dónde creéis que sería más rentable aplicarla? ¿En la fase de proyecto, en la fase de ejecución, en la fase de servicio, en la fase de mantenimiento, de demolición? ¿Dónde creéis que sería la más interesante? Siempre digo lo mismo, yo he perdido la capacidad de entonar las preguntas, porque siempre hago la pregunta y nadie... Tengo que aprender otra vez a entonar. ¿Dónde creéis? Pues digo, bueno, si fuésemos capaces de ahorrar un 10%, hacer una metodología que nos diese un 10% de ahorro, ¿dónde estaría mejor aplicado ese 10%? ¿En proyecto, en ejecución, en servicio? Pues digo, bueno, ¿cuánto cuesta hacer un proyecto? Pues depende. Digo, pero si costase 1 euro hacer un proyecto y pongo ahí 1 euro, he puesto allí 1 euro. ¿Cuánto creéis que cuesta hacer la ejecución? Ese dato lo sabéis, ¿no? ¿Cuánto? Mucho, ¿no? Más de 1 euro sí, ¿no? Normalmente se dice que el proyecto es 5%, ¿no? Más o menos de... Entonces, más o menos, pero estamos hablando que serían 20 euros, ¿no? Más o menos. Y si son 20 euros... Esos son, pongo las fuentes que es importante, esos son del Instituto Americano, ¿vale? Del Instituto de Arquitectura Americano, ¿vale? Yo estoy convencido que en España es mucho más de 20, ¿vale? Pero los americanos dicen que el coste es 20 frente a 1. ¿Y cuánto creéis que es el servicio? ¿Está más cerca del proyecto, más cerca de la ejecución? ¿Dónde está? ¿Está por 20? Yo llevo ya 40, llevo ya 60. Es que no miráis las transparencias. Dicen que es 60, ¿vale? Por lo tanto, el mantenimiento dicen que es 60 euros, ¿vale? Frente a 1 que vale el proyecto. Los americanos no son tontos, es decir, que los números los sacan documentados, suma y resta saben, ¿vale? Significa que si aplicamos un 10% de eficiencia en proyectos, estamos ahorrando 10 céntimos. Un 10% en ejecución ahorramos 2 euros, 2 proyectos. Y en servicio ahorramos 6 euros, 6 proyectos, ¿vale? Es decir, ¿dónde está la ganancia? En servicio. ¿Quiénes son los interlocutores que aparecen en la etapa de servicio? Los promotores, los propietarios de los inmuebles. ¿Quiénes son los mayores promotores? Los organismos públicos, ADIF, AENA y compañía. Y esos son los que tienen el gran interés en que se implante una metodología que ahorre un 10% en los procesos porque se están ahorrando una pasta, ¿vale? Y precisamente la fase de servicio es la que la metodología CAD tradicional, aporta poco, porque vete tú a buscar los planos, ¿vale? de esos activos, de esas construcciones. Segundo, importantísimo, cuando nosotros estamos trabajando en CAD y yo pongo ahí un plano y yo te digo, ¿qué significa ese plano? Todo el mundo lo entiende, ¿no? Todo el mundo lo entiende. Si yo se lo doy a mi hija, ¿lo entiende? Convencionalmente, el simbolito este que hay aquí, todo el mundo sabe que es una puerta y esto significa que es una ventana. Y poner aquí sala de reuniones significa que es una sala de reuniones. Ahí hemos puesto, aquí no hay duda, sala de reuniones, ¿vale? No hemos puesto ningún símbolo, hemos puesto sala de reuniones. Y aquí hemos puesto los metros cuadrados. Pero realmente ahí lo que hay son líneas, círculos y textos que en sí no indican nada si no hay un traductor que me diga que esto significa que una ventana, que esto significa una puerta y que este texto es lo que dice el texto, ¿vale? Son únicamente entidades, ¿vale? Que convencionalmente representan algo, ¿vale? La información en un proyecto interviene muchas disciplinas. El que proyecta la arquitectura, el que proyecta la estructura, el que proyecta las instalaciones de clima, de fontanería, tal, y hay información que interactúa entre disciplinas y esa información no es única. Y pongo algunas imágenes. ¿Qué es lo que están oyendo ahí? Una franja sin proteger. La gente se me cae. Entonces cada uno pone el ojo
¿no? Cada uno ponerlo donde... Ahí lo que está claro, efectivamente, aparte de los temas de seguridad y salud, ¿no? Que hay una cimentación y que hay unas instalaciones de saneamiento. Hay dos disciplinas y cada uno ha puesto sus elementos donde ha considerado oportuno, sin preguntarle al otro por dónde van las vigas ni por dónde van las tuberías. Y dice, picha, esa viga de atado ya va a atar poco, ¿no? Ya va a atar poco, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Esto es un forjado, ¿vale? Esto es un forjado que es el de estructura, ha puesto un forjado y le ha puesto todo el cariño del mundo para poner ahí los aceros optimizados en función del cálculo. Y por otro lado están instalaciones, que estas son tuberías, pues de agua caliente y puso pues no le digas de estructura que tenía que hacer el pasatubo ni los patinillos ni nada para hacer, y cuando llega la obra, pues tío, pues por aquí tienen que pasar, pues si tienen que pasar, que pase, hágase, ¿no? Y se hizo, ¿vale? Y se hizo el paso, ¿vale? Este forjado, que cree cómo está fastidiado, ¿no? Desde luego peor que de la salida de los planos, ¿no? Y esto es entre disciplinas, ¿vale? Pero es que dentro de una misma disciplina, ¿qué vemos aquí? Esto tiene premio, ¿no? Es decir, este es el de estructura. Este se tiene que coordinar solo con él. ¿Y qué sucede? Pues que en un plano, en el cuadro de pilares, venían las dimensiones de los pilares y en otro plano de planta venían los pilares, y este es el pilar 7, y se había equivocado, no era el pilar 7, sino que era el pilar 8. Entonces, pues no había correspondencia entre distintos planos. Es decir, la misma estructura vista en planos distintos tienen informaciones distintas, ¿vale? Pero dentro de lo que cabe está bien, porque mira, está en la vertical. Sí, una cara la ha puesto bien, ¿no? Sí. Entonces, cosas como esta pasan, ¿no? El trabajo colaborativo, ¿sabéis lo que es el trabajo colaborativo? Después pondré una foto y me diréis si es trabajo colaborativo o no, ¿vale? Pero trabajo colaborativo, nosotros hoy en día trabajamos de forma colaborativa. Esto es pregunta, le voy a dar la entonación bien, a ver si un día me sale. Hoy en día nosotros trabajamos, lo intentáis, ¿no? ¿Y cómo intentáis trabajar de forma colaborativa? Repartiendo el trabajo, ¿no? Dice, tú haces esto, tú haces esto y tú haces esto. Entonces, tú haces esta. Y normalmente cuando dice, vamos a repartir el pastel, ¿no? Pues tú haces esto, tú haces lo otro y tú haces lo otro. Pero después de hacer cada uno lo suyo, ¿cómo tienen que estar las piezas? Que encajen, ¿no? Que encajen. ¿Y qué suele pasar en la práctica? Que no encajan, ¿vale? Que no encajan, ¿vale? El aeropuerto de Cartagena, que lo hemos hecho en BIM hace ya 3 años, cosas así, lo hicimos en CAD, se hizo en CAD, el proyecto básico, dice, vamos a hacerlo en BIM. Entonces dice, dame el CAD de la primera planta, dame el de la segunda, dame el tercero y dame el de la cuarta. Y si tú te ponías a alinear un pilar, ese lo cuadrabas, ¿vale? Pero todo lo demás lo desajustabas. Y te vamos a coger otro. Y entonces no había ninguno. Y tú empiezas, aquí, ¿quién es el que ha hecho esto? ¿No? Es decir, ¿quién es el que ha podido hacer esto? Que entre un plan y otro hay un desfase de 25 centímetros en la posición de un pilar. Pues, conclusión, ¿quién? Joaquín, ¿vale? La culpa hay que echarse. Yo trabajo mucho tiempo de obra, ¿vale? Entonces, Joaquín, entonces, esto estamos acostumbrados a ello. Y dice, a falta de pan, buenas son tortas, Miguel, qué listo eres. Y que me plantean, ¿no? Dame algo que sea mejor que esto, ¿vale? Bueno, pues hay algo mejor. Lo que pasa es que, como dice esta imagen, si me deja, no nos podemos echar a dormir, ¿no? Es decir, no nos podemos quedar con lo que sabemos, sino que hay que intentar, ¿vale? A mí me gusta utilizar esta frase de Erich Hoffer, ¿vale? Que a mí me encantó el día que a mí me la pusieron un profesor muy mío, ¿vale?
que decía en aquella época, cuando estábamos hablando de CAD, ¿vale? Que en una época de cambios radicales el futuro de los que siguen aprendiendo, los que ya aprendieron, se encuentran equipados para vivir un mundo que ya no existe, efectivamente. La mochila, conforme la llenamos, tiene aquí un agujerito que se va vaciando y como no la vayamos cargando la mochila con más cosas, nos quedamos con nuestra mochila pelada, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que tenemos la tentación de trabajar en nuestro círculo de confort, ¿vale? Y realmente no hay que tenerle miedo al progreso, ¿no? Es decir, el progreso siempre es bueno, ¿vale? Y ahí pongo yo, para que no me llamen machista, he querido poner una imagen también que fuese unisex, ¿vale? Y si le quitamos los adornos estos de aquí, ¿vale? Valen para los dos sexos, ¿vale? Entonces, no... Bueno, No te quiero ver en la playa. yo en este caso reconozco que soy más tradicional, no voy a la última, ¿vale? No voy a la última, pero vamos. Esto es el progreso. Ahí hay que adaptarse, señores, hay que adaptarse. Entonces, vamos a hablar de BIM. ¿Qué es BIM? Yo he puesto ahí, ¿qué es BIM? Si yo digo que es BIM, ¿alguien me diría qué es BIM? Building Information Elements, lo que... BIM, le ponen Modeling, Management, Model. Este es el problema de los acrónimos, ¿no? Que tú pones un BIM ahí, ¿vale? Y esto es una imagen que me la dieron el jueves pasado, de un compañero nuestro que es de informática, ¿vale? Que estaba hablando, que es de Marruecos, y estaba hablando con sus compañeros de Marruecos y le estaba diciendo que él estaba en un proyecto de I+D sobre BIM y los compañeros dijeron, sí, el BIM es que está pegando muy fuerte, está pegando porque tiene precios muy económicos, y el otro hablando, sí, porque hasta que una hora de conversación, y el otro dice, ¿y tú de qué coño estás hablando? Dice, yo del BIM, dice, yo también del BIM, dice, y uno estaba hablando del supermercado, de una red de supermercado, parecía Mercadona, que está en Marruecos, ¿vale? Y el otro estaba hablando de la metodología. Entonces, cuidado con el BIM, ¿no? Cuidado con los acrónimos, ¿vale? Entonces, ¿qué es BIM? Bueno, pues la traducción que yo voy a utilizar es Building Information Modeling, ¿vale? Que es modelado de información de la construcción, ¿vale? ¿Y qué significa modelado de información de la construcción? Pues bueno, pues vamos a ver lo que dice la gente que sabe de esto, ¿no? Y voy a poner tres entidades importantes, ¿vale? Que hablan de esto. La primera es .BIM, ¿vale? BIM, ¿vale? Es un comité interministerial que ha establecido el gobierno hace ya unos años para fomentar el uso del BIM, ¿vale? Son los encargados de que el BIM se ponga que empiece a funcionar. ¿Por qué tiene el Estado mucho interés en que funcione? Porque el Estado está en la parte de servicio y tiene muchos activos y tiene mucho interés en ahorrar dinero, ¿vale? Entonces, ¿y qué dice que es BIM? Pues dice BIM y entre paréntesis dice, oye, este no es el supermercado. Building Information Modeling es una metodología de trabajo colaborativa para la gestión de proyectos de edificación u obra civil a través de una maqueta digital. Pongo aquí ya cosas importantes, metodología colaborativa para la gestión y una maqueta digital, y esta maqueta digital conforma una gran base de datos que permite gestionar los elementos que forman parte de la infraestructura durante todo el ciclo de vida de la misma, ¿vale? Es decir, que modelado es una metodología, cómo modelar, ¿vale? Para obtener una maqueta digital, ¿vale? Para permitir la gestión de un edificio, de una infraestructura, durante todo el proceso de vida de una construcción. Y dice, dice a través de una maqueta digital, es decir, que la maqueta digital no es el objetivo, es el medio, ¿vale? Vamos a modelar para obtener una modelo que permita llevar la gestión, ¿vale?
Otra empresa otra entidad muy importante es la Building Smart, ¿vale? Es la asociación que se encarga de difundir lo que se llama el Open BIM, el BIM abierto, ¿vale? Ahora hablaré un poquito de él. Y dice que, de nuevo, es una metodología de trabajo, de nuevo colaborativa. Fíjate, colaborativa, metodología y gestión aparecen ambas definiciones. Dice, para la creación y gestión de un proyecto de construcción, su objetivo es centralizar toda la información de un proyecto en un modelo de información digital creado por todos los agentes, ¿vale? Y por último, Autodesk. Autodesk ya es... Estos dos son sin ánimo de lucro, una comisión interministerial y una asociación sin ánimo de lucro, y está Autodesk. Autodesk tiene ánimo de lucro. Joder, que si tiene ánimo de lucro, ¿no? Es una sociedad con mucho ánimo de lucro, ¿no? Y dice BIM, ¿vale? Y ya aquí, en vez de decir que una metodología, dice que es un proceso, ¿vale? No es metodología. Dice inteligente, basado en modelos 3D, le da importancia al 3D. Acordaros que Autodesk tiene AutoCAD, ¿vale? O empresas de CAD, ¿vale? Que brinda a los profesionales de arquitectura e ingeniería de construcción, lo que se llama la AEC o AIC, la información y las herramientas para planificar, diseñar, construir y administrar edificios e infraestructuras de manera más eficiente, ¿vale? Por lo tanto, eso es BIM. Y yo, desde hace tiempo, a mí me gusta leer lo que dice la gente de BIM, y tú empiezas a decir, BIM es una metodología, y eso parece claro que es una metodología, pero también hay otra gente que dice, BIM es una tecnología. ¿Vale? Y otro dice, no, bien una base de datos, porque claro, aquí aparece base de datos. Y una metodología sin la herramienta no es nada, pues la herramienta es la tecnología. Entonces, y a mí ya no me gusta decir qué es BIM, sino poner el BIM que sea el adjetivo, ¿vale? Y digo, voy a hablar de la metodología BIM. Entonces ya me voy a centrar en la metodología BIM, o me voy a centrar en el modelo BIM, o me voy a centrar en las dimensiones BIM, me voy a centrar en el software BIM, el log, que ahí no viene BIM, ¿vale? Pero después veremos que también aparece ahí un BIM, los usos BIM, el trabajo colaborativo, importantísimo, lo que es un proyecto BIM, lo que es un BEP, y ahí el BIM está en la B, ¿vale? BIM Execution Plan, ¿vale? Y por último, los flujos de trabajo BIM, ¿vale? Entonces, BIM significa eso de ahí. Y es una metodología que hace muchas cosas, pero ahora me voy a centrar, ¿vale?, en temas concretos de BIM, ¿vale? ¿Qué es la metodología BIM? Pues entonces, si ya digo no, metodología, ¿a qué hace referencia? Pues la metodología, lo que es una metodología de trabajo colaborativo que afecta a todos los procesos a lo largo del ciclo de vida completo de la construcción, diseño, ejecución, fase de servicio y demolición, afecta a todos los agentes que intervienen en esos procesos, y mediante esa metodología lo que se pretende es definir un modelo, ¿vale?, de tal forma que tanto en fase de proyecto, ¿vale?, como fase de ejecución, como fase de servicio, en su caso demolición y en su caso posible rehabilitación, es decir, rehabilitación es que se vuelve a hacer otra vez otro círculo, porque si hay que rehabilitar hay que hacer una fase otra vez de proyecto, de ejecución y otra vez a mantener o hacer uso de ese servicio. Durante todos esos procesos y con todos los intervinientes que aparecen ahí, en la metodología trata de establecer un modelo virtual del edificio, ¿vale? Y ese modelo incluye la geometría y por lo tanto las características geométricas, pero además toda la información adicional, ¿vale?, de tal forma que en fase de proyecto toda la información que se genera aquí se sirve para alimentar ese modelo BIM. En la fase de obra toda la información que se produce aquí sirve para alimentar ese proceso. Y en la fase de obra se genera información. ¿Fase de obra? Fase de obra, ¿hay información nueva en el proyecto de la construcción? Casi, claro. Iba a decir que casi más que en fase de proyecto. Es decir, es que cuando uno, pues ya en obra lo único que es información y no. Hay casi más información que en la fase.
¿vale? De proyecto, y en la fase de mantenimiento pues también hay información, ¿vale? Entonces, todo esto, ¿vale? Es lo que se llama el BIM, pero con la M de model, no de modeling, ¿vale? El modeling es cuando hablamos de la metodología para generar ese modelo de información, y ese modelo de información se habla también de BIM, pero habla ya de model, ¿vale? El modelo BIM. Y esa información no puede ser cualquiera, ¿vale? Aquí no puedo opinar todo un mundo de todo. ¿Qué quiere decir con eso? Las dimensiones de un pilar, que un pilar sea de 30 por 30, ¿quién lo tiene que decidir? Peleándose con un arquitecto. Bueno, con la arquitectura, supongo. Soportando las presiones del arquitecto. Tú estás diciendo soportando las presiones del arquitecto. Pero lo ha dicho perfectamente Enrique. El responsable de poner ahí el pilar de 30 por 30 soy yo, es decir, el calculista, ¿vale? Independientemente que por el proyectista no habría pilares en un edificio, ¿vale? Los pilares no hacen falta, ¿vale? Pero hacen falta, y la responsabilidad de decidir que es de 30 por 30 es del calculista, igual que la responsabilidad de decidir que el conducto de clima es de 60 por 30 es del ingeniero mecánico, no es del arquitecto, aunque el arquitecto se empeñe en que el falso techo tenga que tener 20. Bueno, pues las presiones las ejerce el arquitecto como representación de la propiedad, que realmente la propiedad que dice, ¿vale? Pero los que tienen que decidir son los que proyectan el ámbito de esa disciplina. Entonces, esa información tiene que cumplir 4 características, ¿vale? Eso es lo que pongo ahí. Tiene que ser coordinada porque tiene que ser acorde a todas las necesidades, tiene que ser coherente porque no puede haber dos dando la misma información. Si el pilar, el arquitecto lo pone de 30, el arquitecto puede poner unas dimensiones del pilar y el calculista otras. No deberían, ¿no? Uno puede proponer y el otro decidir. Realmente hay 2 pilares. El pilar arquitectónico, que incluye al pilar estructural, y entonces el pilar del arquitecto pues dirá, yo voy a poner aquí, voy a ponerle un ladrillo doble aquí envolviendo al pilar porque me gusta ver los pilares gordos, ¿vale? Porque me da más tranquilidad, pero el que vale estructuralmente el que hay dentro, ¿vale? Entonces, esa información tiene que ser coherente, ¿vale? Porque tiene que ser mayor o igual que el estructural, ¿vale? Tiene que ser continua, porque se produce a lo largo de todo ese proceso en el momento en que se pueda conocer, y un arquitecto cuando está proyectando pone pilares, ¿no? Y pone dimensiones. La certeza de esa información del pilar es muy pequeña. Hay una información ahí, pero la certeza de esa información es muy pequeña porque el calculista todavía no le ha puesto el visto bueno, ¿vale? Entonces, él está poniendo una información arquitectónica que después el estructurista va a poner la información estructural, y esa información tiene que ser, ¿vale?, coherente a lo largo de ese proceso, y tiene que ser computable, porque lo que no se puede computar no se puede gestionar, ¿vale? No se puede gestionar. Lo que no se puede computar no se puede gestionar, ¿vale? Bien, pongo aquí una cosilla. ¿Eso es un modelo BIM? Carlos ha dicho, yo qué sé. ¿Qué opináis? ¿Eso es un modelo BIM? Parece que sí. Sí. Bueno, yo no tengo aquí el modelo, ¿vale? Eso era un modelo BIM. Yo lo que he cogido es un recorrido sobre ese modelo. Es decir, que si yo tuviese ese modelo, yo podría seleccionar cualquiera de esos elementos y me daría la información que tiene ese elemento. El modelo BIM, ¿vale? Cuando uno piensa del modelo BIM, está pensando en algo que tiene una geometría, y ahora voy a hablar de qué es un modelo BIM, ¿vale? Y qué es la I de ese modelo BIM, ¿vale? Eso es un modelo BIM, ¿vale?
Vamos a hablar ahora del modelo BIM. ¿Conocéis ese edificio? ¿Conocéis ese edificio, no? Sí, sí. Sí, lo conocéis, ¿no? ¿Eso es un modelo BIM? No. ¿O sí? Tiene pinta que es una fotografía, pero... Hombre, la cuba esa ahí entre las dos cosas Tiene pinta... Tiene maño. A ver si ya la Eso no es un modelo BIM. Eso es la realidad. ¿Y cuál es el modelo BIM de eso? ¿Eso es un modelo BIM? Más un modelo BIM. Si pinchara las cosas, te dijera que sí, si no será una imagen 3D. Que no os engañen, ¿vale? Que no os engañen, ¿vale? Que yo he estado viendo gente que decía, hemos hecho un modelo BIM, y tú decías, eso es un modelo BIM, a ver, dime. No, pero eso no está ahí. Digo, si no está ahí, no es un modelo BIM, ¿vale? Tú lo que habrás hecho es un modelo 3D de tu construcción, pero el 3D está de hace mucho tiempo y la renderización está de hace mucho tiempo, ¿vale? Y eso es una renderización. Ahí probablemente haya detrás una geometría 3D y después una renderización, un programa de renderizado de esa geometría. Eso no es un modelo BIM, ¿vale? ¿Eso es un modelo BIM? Empieza a tener ejercicio de pinta. Empieza. Bueno, también puede ser un edificio en 3 dimensiones. Aquí habría que decir, sí, pero eso tiene la información. Si yo selecciono un muro ahí, me dice que el muro tiene un espesor de tanto, que tiene unas capas de tanto y que tiene un material de tanto, sí, pues entonces sí es un modelo BIM. Si es un modelo BIM, entonces ese modelo BIM será un modelo BIM si ahí aparecen todas las características físicas de la construcción, geometría, características de los materiales, y no solo físicas, sino características analíticas. Cuando hablamos de características analíticas, son aquellos valores que permiten analizar el comportamiento de los elementos de esa construcción. Un pilar de hormigón, físicamente, ¿qué es? Una cosa que es, si es un pilar rectangular, que tiene una sección de 30 por 30, que tiene una altura de 3 metros, y bueno, puede tener en el interior armaduras también, que tiene un material de tal, y es el modelo físico. Pero desde el punto de vista del cálculo, cuando uno va a calcular eso, es un nudo, otro nudo, que tiene una línea, que tiene unas características de área, inercias, ¿vale?, propiedades de los materiales, y estos nudos tienen unas conectividades con el resto de la estructura que impide los giros, que impide los desplazamientos y tal. Lo primero es el modelo físico y lo segundo es el modelo analítico, ¿vale?, que permite validar ese modelo físico de cara a la reglamentación correspondiente, ¿vale? ¿Y se pueden meter más cosas? Sí, ¿vale? Eso es lo que se llama las características 3D, ¿vale?, del modelo, que ahora vamos a ver las dimensiones 3D del modelo, pero hay otras, ¿vale? Hay otras, y que ahora pongo ahí otras dimensiones que ahora veremos. Entonces, ¿dónde está toda esa información que hay ahí? Pues eso normalmente está en el programa que hay, que tiene en su interior una base de datos. Por eso... Pero esto fácilmente es una base de datos vinculada a un modelo 3D. Esto lo es todo. Sí, Es decir, pero es todo. O sea, es todo, lo es todo. Es todo. Es decir, tienes una base de datos y tú la vinculación la tienes pero el modelo 3D está dentro de esa base de datos. Es decir, las dimensiones del pilar están dentro de la base de datos. La base de datos es la información que, si es datos geométricos, la va a tener representada geométricamente, pero todo es base de datos, ¿vale? Todo es base de datos. Por eso en las definiciones hablan de un modelo BIM, ¿vale?, que tiene una base de datos en su interior, y cuando uno empieza y ve los gurús del BIM, dice, el BIM es una metodología, y otro dice, no, es una base de datos, y uno está hablando del proceso y otro está hablando del resultado. El resultado final es una base de datos, realmente una base de datos,
Lo que pasa es que como tiene características geométricas, pues la mejor forma de representar eso es visualmente y te pone ahí las características geométricas. Y como tiene un material, pues lo mejor para un material que te ponga la textura, ¿vale? Pero detrás todo es una base de datos, ¿vale? Lo que diferencia un modelo 3D a un modelo BIM Es los datos. Los datos. Un modelo 3D son líneas. Tú has pintado allí, tú has pintado, en 3D, una escultura. son líneas que tú aquí, yo he pintado, he dibujado aquí una ventana que realmente eso no es una ventana, son unas líneas que en su conjunto parecen que es una ventana, pero no es una ventana. ¿Vale? Entonces, ¿qué diferencia habría entre un BIM y una base de datos tipo ArcGIS, tipo que también tiene mucha información? Pues que esa base de datos hace referencia a una construcción o no. Un GIS no hace referencia a una construcción, hace referencia a un entorno, un emplazamiento, y un BIM es lo mismo. Un GIS y un BIM para mí es lo mismo. Es lo mismo. Un GIS y un BIM, lo que pasa es que está apuntado a cosas distintas. Uno es a una construcción y otro es a un entorno. Pero en el fondo es una información que tiene entidades geométricas, propiedades geométricas que tú las puedes visualizar en el correspondiente gestor de ese GIS. Y digo yo, ¿y ahí está toda la información? ¿De una construcción? No, necesitas tiempos. Si quieres mantenerla, necesitas fechas. Tiempo, esas son las otras dimensiones. Y modos de ejecución, procesos de ejecución. ¿Y hay algo más? Yo digo, me voy a centrar en el pilar, ¿vale? Pues voy a coger el pilar y lo voy a explotar, ¿vale? Vamos a sacarle las tripas al pilar. El pilar tiene características físicas. Está. Tiene características analíticas. Están. Y yo digo, ¿y por qué el pilar es de 30 por 30? ¿Dónde está el por qué? ¿Eso dónde estaría el por qué? En la memoria de cálculo. En la memoria de cálculo. Es decir, si no está la memoria de cálculo, me tengo que creer que el calculista lo ha hecho bien. A mí me gustaría que me dijera, el pilar de 30 por 30, el modelo analítico es este con el que yo he calculado. Y esto al final, la justificación del cálculo es esta. Y eso está en documentos. ¿Los documentos son digitales? ¿Es digital? Claro. No. Los documentos son tan digitales como el modelo BIM. Ahí hay, bueno, yo también digital, porque yo cojo el lápiz, pero es digital, ¿vale? Es decir, a no ser que escribamos eso ya no es digital. Pero lo que nosotros hacemos, redactamos en la memoria, eso es digital, eso es un documento digital, que terminamos imprimiéndolo, ¿vale? Pero es digital. Luego hay falta elementos, ¿vale? Excel que justifiquen unos cálculos, unos documentos Word que justifiquen una memoria, unos PDF de una ficha de características del fabricante, una foto, ¿vale? Que indique que es el modelo. ¿Y eso como es? ¿Un vínculo? ¿Un link? Esos son vínculos. Entonces, pongo esto porque el BIM, la I del edificio es todo eso. La I del edificio es todo eso, ¿vale? La información del edificio es todo eso. Lo que pasa que normalmente en lo que se llama el modelo BIM es lo que está dentro de la maqueta digital, ¿vale? Y podríamos diferenciar el modelo BIM propiamente dicho, que forma el modelo digital que está arriba, que le trae una base de datos, de lo que está anexo a ese modelo BIM, ¿vale? Como documentos digitales que no tienen por qué estar físicamente en el mismo modelo. ¿Estamos de acuerdo? Dime. Los tiempos. Los tiempos están aquí.
Y ahora voy a hablar de los Si tiempos. yo meto rendimiento, me hace la planificación de la obra. Bueno, Puede tener. sí, también. Ahora voy a hablar de eso, ¿vale? También, hoy en día, toda la información de la construcción, ¿vale?, tiene que, de alguna forma, quedar asociada con el modelo BIM, ¿vale? No tiene sentido que digamos, esta me la guardo para mí, esta es para mí solo, ¿vale? De hecho, el jueves pasado lo que presentamos aquí, ¿vale?, que de ahí salió la foto del BIM del supermercado ese, fue el meter los resultados del control de calidad que hacemos nosotros aquí en CEMOSA, meterlos dentro de un modelo BIM. Es decir, ¿por qué no está la resistencia característica estimada del hormigón del lote de ese pilar informado del modelo? Yo he proyectado con un hormigón H25, lotificamos la obra, sacamos probetas, las ensayamos y ese hormigón sale 30 o 22. ¿Por qué me tengo que guardar 25 y no el 32? Sería interesante saber que la estimada de ese hormigón, aunque yo proyecté 25, al final el control de calidad salió 32, ¿no? Porque si hay en el día de mañana una patología, alguien puede decir, pues lo mismo el hormigón dio mal. Claro. ¿Cuáles son las dimensiones BIM que tanta gana tiene Javier, ¿no? Primero, nosotros en el CAD estábamos acostumbrados a decir, hemos metido en el modelo el 2D, hemos metido el 3D y ahora pues le podemos meter también el 4D, que es el tiempo. ¿Meter el 4D para qué sirve? Para decir que este pilar se va a construir durante la fase tal, que es desde el instante tal al el tiempo, para poder hacer el faseado de construcción de esa obra. Podemos meter el 5D, que son los costes. Es decir, si yo tengo todos los elementos y tengo todas las características de los elementos, pues para mí es muy fácil medir, asignarle unos precios unitarios y poder obtener el presupuesto en base a los resultados, a las cuantificaciones de ese modelo BIM. Eso sería el 5D. Y hay más, ¿vale? Yo voy a poner hasta 6, hasta 7D, que es los temas de sostenibilidad, eficiencia energética, que están hoy muy de moda, y el 7D, que son todo el tema de mantenimiento, que hay que contarlo porque realmente, como he dicho, el meollo está en el 7D, ¿vale? En la etapa de mantenimiento es donde aporta los mayores beneficios. Los resultados de las revisiones, Claro. cada vez que se Es mucho más barato hacer un mantenimiento predictivo, ¿vale?, que no un mantenimiento correctivo, ¿vale? Mucho más barato, ¿vale? Entonces, tú tienes un edificio donde tienes tu plan de mantenimiento y te falta, hay que cambiar la UTA tal, pues es mejor cambiar lo que sea de la UTA que no esperar que falle y cambiar la UTA, ¿no? Bien, software BIM. Ya sabemos qué es la metodología, sabemos qué es el producto y que es el modelo, y sabemos las dimensiones que puede abarcar ese modelo. Y ahora, ¿qué pasa con el software BIM? ¿Vale? Pues yo pongo aquí, esto lo vamos a ver con más detenimiento, voy a pasar un poquito rápido, ¿vale? Porque esta transparencia, ya te digo, la utilizo en otra asignatura. Un software BIM, en principio, si tendría que ser capaz de generar ese modelo de información, pues si yo tengo aquí mi construcción y yo quisiera meter aquí una puerta, ¿vale? El software debe de permitirme meter una puerta de forma fácil, ¿no? Que yo meta la puerta, que tenga que recortar. Entonces, debe de gestionar toda la información física y analítica, ser capaz de establecer reglas para la creación y modificación de elementos y permitir algoritmos para hacer los análisis, las verificaciones de esos elementos, ¿vale? Voy a poner esto realmente un pequeño vídeo, ¿vale?, de Revit, es lo que estamos viendo aquí en Revit, esto después lo vamos a ver, ¿vale? Yo lo que voy a hacer aquí es cojo una puerta y digo, pon una puerta en este muro. ¿Dónde? Pues donde quiera, la voy a poner, ¿dónde? Aquí. Entonces, cuando yo digo ponme la puerta ahí, pues me pone la puerta y me modifica el muro. Y si digo, y lo voy a poner aquí, pues fijaros que este marco de puerta es distinto que este. ¿Por qué? Porque el muro es distinto. Y si ahora quiero coger este muro y lo quiero desplazar,
la puerta se tiene que mover con el muro. Malo sería que yo mueva el muro y la puerta se quede donde estaba, ¿vale? Entonces, el software debe de permitir hacer ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué debe de permitir también? Pues debe de permitir que las vistas sean es decir, que todos los elementos se pueden visualizar independientemente de la vista que esté viendo. ¿Acordáis del pilar? ¿No? El pilar, yo tenía una vista que era un plano, que era el cuadro de pilares de la estructura, y en otro plano tenía la distribución en planta de los pilares, y la información que había aquí y aquí no era la misma, ¿vale? Pues da lugar a problemas. Yo aquí tengo ahora Revit y tengo aquí una vista, tengo una estructura y tengo una vista de una planta, tengo una vista de una perspectiva, tengo una vista de una sección, tengo una vista de una lista, una tabla donde aparece la información de los elementos, y tengo una vista de un plano. ¿Y este plano qué es? Pues está compuesto de esta vista, está compuesto de esta vista, está compuesto de esta vista, y aquí también está la tabla, ¿vale? Si yo cojo ahora y selecciono uno de estos pilares y cambio el pilar en esta vista y le pongo un pilar más pequeño, ¿qué debería de hacer el software? Cambiarlo en todo. ¿Y eso tiene misterio? Ningún misterio. ¿Por qué? Porque yo cambié el pilar, la información. El pilar ya no tiene de 30. El pilar no es de 60, es de 30. Por lo tanto, cuando yo vaya a ver ese en una perspectiva, lo vaya a ver en una sección, lo vaya a ver en una tabla, tendrá que recoger esa información y no lo que representa la sección del pilar, que es donde la he cambiado, ¿vale? Entonces, eso está puesto ahí en un vídeo, voy a pasarlo, pues, no le doy, ¿vale? Pero créanme, ¿vale?, que hace eso, ¿vale? El software, en principio, tendría que ser capaz de gestionar tanto la información física como la información analítica. ¿Esto qué es? Esto es un modelo de un hangar. Esos son los elementos físicos del hangar, ¿vale? Ahí aparecen los elementos metálicos, Una vista 3D de la estructura. una vista 3D de la Y el estructura. otro el modelo. Y lo otro es el modelo analítico, lo que son las barritas con las conexiones, ¿vale? Los shell que constituyen esta zona de forjado, y esto lo debería de gestionar y analizar el mismo software. ¿Qué sucede? Que en la práctica no hay ningún software que sea capaz de hacer todo lo que yo he puesto ahí. Eso sería lo deseable. Para que tú cambias una barra y te recalcula la estructura. Pero eso no te va a ver. Vale. Eso no te lo va a hacer. Eso no te lo va a hacer. ¿Qué tendrás que hacer? Tú tendrás que trabajar con el modelo físico de un software, coger otro software y analizar el modelo analítico, ¿vale? Y estamos hablando que la información tiene que ser única, ¿vale? Por lo tanto, un software va a generar información física que la va a coger el otro y va a procesarla, convertirla en información analítica, generará cálculo, hará cálculo, y esa información tiene que fluir de un software a otro. Eso es lo que se llama la interoperabilidad entre software, ¿vale? Y este es el concepto más importante que hay en BIM, bueno, digo más de los más importantes. La metodología, ¿por qué se caracteriza? Porque la herramienta es la información, y la característica más importante es que es colaborativa. El software BIM se debe caracterizar por la capacidad de interoperar entre distintos software para gestionar esa información, ¿vale? Entonces, como no hay ningún software que haga todo eso, ¿qué hay que hacer? Utilizar varios software, ¿vale? Entonces, hay dos vertientes hoy en día en la metodología, tecnología BIM, ¿vale? Que es lo que se llama utilizar una misma plataforma, que es un mismo suministrador de software, ¿vale?, para que me dé todo el software que yo voy a utilizar para hacer todos los procesos, ¿vale? Distribuidores de software. En España el más importante, Autodesk. El software de modelado de Autodesk, ¿cuál es? Revit, ¿vale? Revit. ¿Y solo con Revit podemos trabajar en BIM? Pues no. Fijaros lo que yo he puesto ahí, ¿vale? Y esto no es todo, ¿vale?
Eso es el software que se requiere hoy en día en etapa conceptual, ¿vale? Diseño de bocetos, etapa de proyecto, ¿vale? Modelado, análisis estructural, energético, análisis de puntos, 9 puntos, documentación con Advanced Steel, Prefabrication CAD/MEP, AutoCAD y la etapa de coordinación 4 y 5D que es Navisworks. Esto es en edificación, pero en obra civil pues tenemos el equivalente a Formit y Revit, ¿vale? Es InfraWorks, ¿vale? Y el equivalente a de Revit y AutoCAD, ¿vale? Es Civil 3D. La parte de robo se transforma en Structural Bridge Design, ¿vale? Y después tenemos otro proceso aquí, que es el proceso colaborativo que Autodesk utiliza, el Autodesk BIM 360, ¿vale? Y ahí no están todos, ¿vale? Ahí están los principales, ¿vale? Los principales. Yo quiero que el software que yo voy a utilizar entre el análisis y el cálculo, que es modelo físico y modelo analítico, se entiendan perfectamente. Pues con los dos de la misma plataforma y se van a entender. Y pagas, obviamente, y pagas, ¿vale? ¿Cómo se está consiguiendo aquí la interoperabilidad? Pues a través de comunicaciones directas entre el software. El fabricante, Autodesk, que hace Revit, sabe perfectamente cómo tiene que coger los datos para pasárselo a robo y tratar esos datos, cogerlos de robo y llevárselo a Revit, ¿vale? Eso se llama BIM propietario, ¿vale? Porque está utilizando un BIM, ¿vale? De un fabricante determinado, ¿vale? Software de un determinado fabricante. Si nosotros vamos a implantar BIM aquí, esta técnica puede ser buena, ¿no? Si no puedes contra tu enemigo, únete a él, ¿no? ¿Vale? El problema está por qué se caracteriza fundamentalmente la metodología BIM. Por la colaboración. Luego, si yo quiero utilizar BIM, tengo que colaborar con alguien. ¿Con quién? Pues entre nosotros no hay problema. Yo soy el arquitecto y él es el calculista, yo utilizo Revit, tú utilizas Robo. Pero si la colaboración es con un tercero, con otra empresa, que no está sujetado. ¿Quién me dice a mí que si yo tengo Revit, él va a tener el Robo? ¿Vale? Dice, bueno, pero es que hay más que Autodesk, hay más plataformas que Autodesk. Pues la respuesta es que sí. Ahí pongo las 4 principales y el modelador que utiliza en edificación. Autodesk, Revit, Bentley es Icosim, Nemesis Allplan, ¿vale? Y Graphisoft es Archicad. ¿Qué sucede si yo voy a colaborar con una empresa que utiliza Bentley? Pues la hemos fastidiado, ¿vale? Porque ya ahí no hay archivo de importación y exportación. Claro, entonces dice, entonces vamos a intentar no utilizar un BIM propietario, vamos a utilizar un BIM abierto, ¿vale? Que es lo que se llama el Open BIM, que es, y esto pasa igual que en AutoCAD, ¿vale? En CAD, si yo trabajo con Autodesk, estoy trabajando con AutoCAD y mi formato de archivo es DWG, pero si trabajo con Bentley, el programa de CAD es MicroStation y el programa es Entonces, si yo quiero colaborar y digo, oye, que los planos de la estructura me lo haga la empresa tal que utiliza MicroStation, pues me tendrá que decir, oye, vamos a trabajar con un estándar abierto, ¿vale? Un estándar, más que no abierto, un estándar. ¿Y cuál es el estándar en CAD? El DXF. El DXF es el software estándar que independientemente de la plataforma que utilice, todo el mundo es capaz de generar un DXF o abrir un DXF. Eso en BIM es IFC, son las siglas de Industrial Foundation Classes, ¿vale? Que son clases fundamentales o generales de la industria de la construcción, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la filosofía que hay aquí? Que independientemente del software que tú utilices, tú vas a coger el modelo BIM que está aquí, y dices, voy a coger lo que me interesa, lo cojo, lo proceso,
y genero otro IFC, y yo voy cogiendo IFC y voy volviendo IFC, y al final ese conjunto de IFC, ¿vale? Al final ese conjunto de IFC es el modelo BIM. No es un único fichero, son muchos y están en un formato abierto, estándar, que cualquiera en principio de los software podría abrir. Eso hoy en día tiene limitaciones, porque el IFC, eso de las clases, Classes Foundation Industry, clase que es donde voy a guardar yo la información de un elemento de la construcción, ¿vale? Entonces, ahí tiene que haber algo que me permita guardar la información de una puerta, que me permita guardar la información de una luminaria, que me permita guardar la información de un muro, ¿vale? Y una puerta, la información que tiene no se parece en nada a la información de un muro, ni se parece en nada a la información de una luminaria. Entonces, si yo digo, voy a guardar la información de una máquina de hacer tortillas, pues, perdona, esa clase no está, ¿vale? No están todas las clases que pueda haber, porque es muy complicado que haya alguien que a estas alturas sea capaz de haber pensado todo lo que se puede guardar relativo a una construcción, ¿vale? Entonces, inicialmente el IFC, que está inventado hace muchos años, de los 90, ¿vale? Que no es de ahora, de los 90, ¿vale? Pues era algo para intentar estandarizar el flujo de información relativo a elementos constructivos. Dice, bueno, pues, ¿qué habría que guardar de un pilar? Pues el ancho, el canto, la altura, el material. ¿Qué hay que guardar de una puerta? El material, la altura de la puerta, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede cuando yo ahora cojo un programa y necesito guardar información y no existe la clase? Lo va a guardar en algo, lo tiene que guardar en un sitio, y ese sitio son unas clases genéricas que te permiten meter ahí todo lo que tú quieras, pero que el otro software no es capaz de leerlo, ¿vale? Eso es lo que se llaman los IFC proxy, ¿vale? Entonces, uno tiene sus ventajas e inconvenientes, y hay esas dos alternativas hoy en día para trabajar en BIM, el software propietario o el Open BIM, ¿vale? Que no es capaz de leerlo o que no es capaz de discernir qué tipo de elemento es, por lo hecho está usado. Que Y lo pone... es en muchos casos que no es capaz de leerlo, ¿vale? Que no se preocupa en leerlo, porque no sabe lo que hace con él y no lo leo, ¿vale? Y en otros casos lo leo, pero te guardo la forma, la geometría, pero no sé si es una ventana, si es una puerta, y ahora veremos, cuando empecemos a modelar, que es importante saber qué es. Y lo adelanto, una puerta se tiene que comportar como una puerta. Porque una puerta, cuando yo la quiero poner aquí, hemos dicho, un software BIM tiene que ser capaz de crear los elementos y establecer reglas para la modificación y creación. Si yo cojo una puerta y digo, voy a poner una puerta aquí en el edificio, la pongo aquí. No, tío, aquí después, ¿qué puerta vas a poner? La puerta tendrás que ponerla en un muro, pues hasta que no encuentres un muro no te va a dejar poner la puerta. ¿Por qué? Porque el software sabe que es una puerta. Lo mismo le va a pasar una ventana. Si yo voy a poner una luminaria, pues no me va a dejar poner una luminaria a no ser que tenga un falso techo. Porque ¿qué hace una luminaria aquí? Bueno, podría haber luminarias que no estén en falso techo, pero las que son de falso techo, ¿vale? Tiene que tener un falso techo, ¿vale? Entonces, esas reglas están asociadas a la clase del elemento, ¿vale? Siempre la geometría te la puede poner, bueno, no siempre, porque hay clases que son para procesos. Pues hay una clase que es IFC Work, algo para hacer lo que tú metes en un GAN. Si eso no tiene entidad geométrica, pues si no sé lo que es y no tiene representación geométrica, pues no lo leo. Pero después no está y no lo meto en la planificación. ¿Vale? Sí, pero como tampoco piensa que va a hacer planificación, pues directamente no lo lee, ¿vale? Bien, aquí, como he dicho, la interoperabilidad
se consigue a través de esos estándares abiertos, esos ficheros de intercambio, y el modelo BIM es el conjunto de ficheros IFC, ¿vale? Bien, ya sabemos qué características tiene el software y las dos grandes planteamientos para trabajar en BIM, ¿vale? Trabajar con el BIM propietario o el BIM abierto, el OpenBIM. ¿Qué es el LOT? ¿Vale? Bueno, el LOT admite dos definiciones: Level of Development, nivel de desarrollo, pero también admite Level of Detail, nivel de detalle, que ahora después comentaré, ¿vale? Pero el primero que se estableció en la industria, y lo estableció de nuevo el AIA, el Instituto Americano de la Arquitectura, ¿vale? Es la certeza de la información de un determinado elemento dentro del modelo. Repito, la certeza de la información de un elemento dentro del modelo. Un ejemplo. Ahí tenéis 5 sillas. ¿Cuál tiene un log más alto? La más difícil. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. La 5. ¿Por qué? Pues depende de la información que hay ahí, ¿no? ¿Qué información hay? Yo estoy viendo ahí la geometría, pero no estoy viendo toda la información. Digo, dame qué información hay ahí. Y te digo, te doy la información. Ahí la información. ¿Vale? Y digo, de esta silla, yo sé que es una silla de oficina. Esto es lo que yo sé. Aquí sé que es una silla de oficina que tiene estas dimensiones. Aquí sé además que tiene ruedas y que tiene brazos. ¿Vale? La geometría no está muy allá, ¿vale? Pero sé que es una silla de oficina que tiene ruedas, que tiene brazos, ¿vale? Aquí además sé incluso el modelo que es. Y aquí que sé, bueno, pues aquí sé todo igual, ¿no? Todo igual. Pero aquí hay una cosa que me falta poner, que se me ha olvidado, que es la fecha en la que yo he comprado esa silla. ¿Cuál tiene más lot? La última, ¿vale? Tiene más certeza en la información, ¿vale? Esto está de lot 100 a lot 500. Entre esto y esto, ¿vale? La única diferencia es que esto es información a nivel de proyecto y esta es la información después de ejecutar la obra, ¿vale? ¿Qué quiero decir eso? Que cuando empecemos a modelar vamos a poner una silla aquí, ¿vale? Vamos a poner un despacho, vamos a poner una oficina y vamos a poner una silla. La primera que es esta silla, ¿vale? Y lo único que yo sé es que la silla es una silla de oficina. ¿Qué lo tengo? Lo más bajo del mundo. Sí, que en un básico no necesita el básico. Es básico. Porque hay una silla. Vale. Cuando tú vayas a construir, ya tienes que decir la silla, cuando vayas a construir tienes que saber qué silla quieres comprar. Pues tendrás que llegar a decir que es el modelo Mirra, ¿vale? Entonces, eso es el LOT, ¿vale? La certeza de la información que tiene ese modelo en ese instante, ¿vale? Entonces, pongo aquí, ¿vale? Que no confundí con otro LOT, ¿vale? Que es Level of Detail, ¿vale? Que es el nivel de detalle. Este tiene mucho más detalle, que es cantidad, que este tiene poco detalle y este tiene mucho detalle, ¿vale? Pero lo importante no es que tenga más o menos detalle, sino que la información que haya ahí sea más o menos veraz, ¿vale? Bien, el LOT, ¿a qué está asociado? A un elemento el que tiene el LOT, pero como muy bien ha dicho Javier, en un proyecto básico no necesito un gran LOT, ¿vale? Entonces, aunque el LOT es una característica del elemento, se suele asociar el LOT en función de la fase en la que se encuentra el proyecto. De tal forma que si yo aquí represento las distintas fases, desde estudios previos hasta la fase ya de servicio de edificio, pues yo en principio podría asignarle
un lot a los elementos para cada una de esas fases. Y vuelvo a insistir que el lot no es del proyecto, sino del elemento en cuestión, ¿vale? Lo que pasa que en fases de anteproyecto, donde yo estoy haciendo un boceto de cómo va a hacer el edificio, pues yo con saber cómo hacer la geometría exterior es suficiente, tengo un lot 100. ¿Qué es lo que vale ahí? La forma exterior, no mires otra cosa, ¿vale? Cuando estoy en un proyecto básico, pues ya empiezo a hacer divisiones interiores. Yo voy a poner aquí un muro, porque sé que aquí voy a poner una sala de reuniones. Pero ¿qué tipo de muro pongo ahí? Un muro. Pues un lot 200. Cuando voy a hacer ya el proyecto de ejecución, pues la arquitectura ya tendría que... Vamos, ahí es que vamos a poner un muro acristalado con montante no sé qué, pues ya tendrá que tener un lot más alto. Y si vamos a construir, pues ya la estructura, las instalaciones tendrán que estar definidas, y en este caso estaremos hablando ya de que los elementos tienen que tener la máxima certeza posible, que es un lot 400, antes de empezar a construir. Entre los 400 y los 500 realmente no hay diferencia, lo que pasa es que una vez antes de construir y otra vez es cuando hemos construido, ¿vale? Bien, ¿se entiende el lot? Sin problema, ¿no? Una vez que vemos lot, los usos BIM. ¿Qué creéis que son los usos BIM? Lo que diga su palabra, ¿para qué vamos a usar el BIM? ¿Para qué vamos a usar el BIM? Y le está preguntando, ¿y para qué vamos a usar el BIM? Para hacer el proyecto. Para hacer el proyecto. Esto hoy en día se sigue utilizando, es decir, en todas las licitaciones que hay, va a decir, y los usos BIM serán, y te pone los usos BIM que yo voy a poner ahora, ¿no? Pero yo creo que cada día esto va a tener menos sentido, igual que llegará un momento que desaparecerán las BIM de ahí. Hablaremos de la metodología de trabajo, el modelo, hablaremos de las dimensiones y el proyecto, pero no estaremos hablando de un proyecto BIM, porque todos los proyectos serán BIM, ¿vale? Usos BIM, ¿por qué se ha copiado ese término? Porque el BIM se está utilizando ya de hace bastantes años, ¿vale? No es una cosa nueva, aunque nosotros parece que lo estamos descubriendo ahora, lleva bastantes años utilizándose. Entonces, si tú hacías el proyecto de forma convencional y alguien te dice, oye, vamos a utilizar el BIM para hacer, dice, ¿para qué? Simplemente para visualizar en 3D. Pues te dice, uso de visualización 3D. No pretendo ni sacar planos, ni sacar mediciones, ni nada. Entonces, se han estandarizado unos posibles usos, ¿vale? Y esos usos dependen de en qué fase: planificación, diseño, construcción, mantenimiento, operaciones, ¿no? Demoliciones. Entonces, para tener la información centralizada, fijaros que para tener la información centralizada no se precisa un modelo BIM, simplemente que toda la información esté disponible, ¿vale?, en el formato en el que esté, ¿no? Para visualización, en este caso sí se necesita un 3D, si necesitamos un modelo. Para coordinación, entonces necesitamos un modelo de distintas disciplinas, porque voy a coordinar arquitectura con instalaciones, con fontanería, o lo que sea. Para obtención de mediciones, el modelo BIM para obtener mediciones tiene que cumplir alguna característica especial. Pues si yo quiero medir pintura, quiero medir fábrica de ladrillo y quiero, pues ese muro tendrá que estar descompuesto en capas para que cada capa pueda ser medible de la forma adecuada, ¿vale? Si yo hago un muro desde cimentación hasta arriba de ancho 30, pues yo no puedo medir cuánto hay de un material y cuánto hay de otro, ¿vale? Si lo que quiero es medir, tendré que modelar teniendo en cuenta los criterios con los que voy a medir. Generación de infografía, bueno, pues eso es que esto es el uso que se ha dado tradicionalmente y te ponen ahí, pero para eso no hace falta BIM, para eso un CAD casi te lo da, ¿no? O te lo da. Para recorridos virtuales, eso es lo que yo he puesto antes, un recorrido virtual en torno al edificio, ¿vale?
y fundamentalmente para simulaciones, ¿vale? O más que nada para validaciones normativas. Aquí en validaciones normativas está pues todas las validaciones de acústica, energética, estructural, ¿vale? Si voy a utilizar ese modelo para poder hacer el análisis energético, el análisis estructural, etcétera, etcétera, ¿vale? Que es lo difícil hoy en día, ¿vale? Poder hacer un modelo BIM que sirva, ¿vale? Además para hacer las validaciones estructurales, los análisis estructurales, ¿vale? Los usos BIM. No es importante que tengáis ese concepto porque se habla mucho, en las licitaciones aparece y en el mundo cuando uno está en BIM siempre sale las dimensiones BIM, los usos BIM y va a salir después lo que se llama el BEP, ¿vale? Que es importante, ¿vale? Trabajo colaborativo. Ustedes habéis dicho que trabajáis de forma colaborativa, ¿no? Y esa gente también, ¿vale? También dicen que trabajaban de forma colaborativa, ¿vale? Ahí nada más que trabaja Paco, ¿vale? Ahí nada más que trabaja Paco. Eso sí, todos tienen un nombre muy rembombante, ¿no? Recursos humanos. Colaborar no es, vamos chicos, ánimo, ¿no? Vamos chicos, ánimo, ¿cómo lo lleva? Bien, ¿no? No, colaborar no es eso, ¿vale? ¿Colaborar qué es? ¿Ustedes cómo estáis colaborando hoy en día? ¿Vale? Pues decir, vamos a repartir el trabajo, que uno haga la parte del emplazamiento, topografía, que uno haga la parte de arquitectura, que uno haga la parte de estructura y que uno haga la parte de instalaciones, mecánica, eléctrica, las que sean, y nos repartimos el trabajo. Eso en BIM también se hace, ¿vale? Lo que hacemos son modelos por disciplina y esos son lo que se llaman modelos federados, ¿vale? Modelos federados, ¿vale? Que es descomponer el modelo BIM por partes, bloques y disciplinas, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un aeropuerto, pues lo normal es dividir el edificio el edificio de embarque, el edificio apeadero, el edificio de instalaciones, tú divides en módulos, edificios y ese edificio en disciplina y saldrán muchas. Ahí hay poco con diferencia con respecto al CAD. La ventaja con el CAD es que cuando si utilizas una herramienta BIM, cuando tú dices métemela todo, al final todo encaja y todo está bien, ¿vale? El CAD es más difícil que encaje. ¿Por qué? Porque el papel lo has hecho tú. ¿No? Porque no estamos metiendo el elemento. Si yo meto el pilar aquí, lo vea yo por aquí, lo vea por aquí, lo vea por arriba, le dé un corte, el pilar es el pilar. Mientras que nosotros en CAD lo que estamos es, voy a encargar, yo estoy con la planta de abajo, pues pongo la sección, y otro está con la planta de arriba, y pone la sección, pero esta sección no tiene nada que ver con esta. Si alguien mueve, me hace con el curso así. ¿Te chivateas y...? No, es que no chivatea, es que yo pongo el pilar. Yo pongo el pilar, él se encarga de darle las secciones, de darle las vistas. Llega el fontanero y te mete un tubo a través del tubo de clima, como a mí me ha pasado. Eso te lo chivatea. Te lo chivatea. Eso es lo que se llama la detección de interferencia, ¿vale? Que eso se hace con un software que no es el modelador, porque el modelador no te va a dejar. El modelador, si pones dos muros juntos, oye, hay muros superpuestos. ¿Vale? El problema es que venga otro y ponga un muro donde tú has puesto un muro, otro modelo federado. Entonces tiene que haber otro software que sea capaz de leer los modelos independientemente del formato y vea que el espacio que ocupa uno y otro coincide y entonces dice que se ha producido un clash detection, una interferencia y te dice a ti, te la dice y tú decides, la admito, no la admito, ¿vale? O no la admito y se la paso una nota para que la corrija. ¿Por qué la puedo admitir? Porque si yo voy a pasar por aquí un conducto de clima y aquí hay un tabique o una tubería,
pasatubo. Ya está, pues un pasatubo, o lo que te voy a meter, un pasamuro, efectivamente, un pasamuro, ¿vale? Entonces, eso siempre va a estar, ¿no? Entonces tú, en función de la gravedad, lo admites o no lo admites, ¿vale? Bien, esto es una forma, pero esto es colaborativo. ¿Cuántos pueden colaborar aquí? 4. Como poco, ¿no? Y si hacemos solo la disciplina de arquitectura, ¿cuánto puede trabajar? 1. Malo, ¿no? Porque si no estudia arquitectura, nada más que trabaja uno, estamos fomentando que trabaje nada más que Paco, ¿vale? Entonces, hay algo más, y ese algo más, y ya hablo de Revit, ¿vale? Eso es hacer esto, ¿vale? Hablo ya de Revit, voy a decir lo que se llama el trabajo colaborativo mediante modelos centrales. Esto es una característica de Revit, esto ya depende del software que vayamos a utilizar que permita hacerlo de una forma u otra. Por ejemplo, Civil 3D no admite esto, pero Revit sí, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste? En que aquí hay dos personas que quieren trabajar sobre un mismo modelo. Entonces, cogemos ese modelo, lo ubicamos en un sitio que sea accesible por esas personas, y ese sitio accesible sería nuestro almacén, ¿vale? Y lo que hacemos es dividir ese modelo en subproyectos, ¿vale? De tal forma que digo, yo en este modelo de arquitectura voy a hacer que puedan trabajar dos, pues voy a decir que uno trabaje en esta parte y otro en esta, eso se llama subproyecto. Y ahora cuando yo quiero abrir ese modelo, el software dice, lo que voy a hacer es crearte una copia. Yo digo abrir, te creo una copia en tu equipo y cuando tú decidas trabajar sobre uno de ellos, pues el sistema dice, si has decidido trabajar en este subproyecto, te convierte inmediatamente en el propietario y tú ya eres el propietario de ese subproyecto. Si viene ahora el otro usuario y abre el fichero otra vez, se va a encontrar que puede trabajar en el modelo, pero que en este subproyecto no. ¿Por qué? Porque este está cogido ya, ¿vale? Es como si abrís un plano de AutoCAD, que no lo podéis abrir dos simultáneamente, pero si lo pudierais abrir, te dijera, no, en esta parte del dibujo está trabajando fulanito y ese no lo puedes tocar tú, en la otra parte sí, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa cuando este decide trabajar en esta parte? Pues cuando decide trabajar en esta parte, el sistema dice, oye, te convierte en propietario, por lo tanto, todos los modelos que están abiertos, ¿vale? Que en este caso solamente pues este usuario ya no puede trabajar aquí porque lo tiene abierto este. Y ahora cada uno está trabajando en su parte de modelo. Cuando termina de trabajar esta persona, ¿qué hace? Pues sincroniza este modelo con este y lo que hace que esta información pasa al modelo central. El modelo central ya tiene lo que ha trabajado el usuario 1, pero el 2 no se ha enterado. ¿Cómo se entera el 2 de que este ha modificado el central? Volviendo a cargar la información de lo que hay en el central, ¿vale? Carga la información. Eso se llama volver a cargar. ¿Tienes que volver a cargar o carga automática? Tú decides si quieres traerte lo nuevo. Tú, mientras que tú estás trabajando en el modelo, estás en tu modelo. Cuando tú decidas traerte la información que haya nueva, pues dices, vuelve a cargar y te lo cargas. O sea, no te sale un chivato diciendo, Pepito ha cambiado el proyecto. No, porque entonces estaría con chivatos todos los días. Si estamos trabajando los tres, pues tú has guardado, digo, ya tío, déjame tranquilo, yo me pongo en mi trabajo y cuando quieras saber lo que tú has hecho, lo vuelvo a cargar. Y cuando vuelves a cargar este segundo, que tú ya tienes dibujada la información, no te pisa tu información. No, porque la tuya es tuya. Tú, cuando vuelvo a cargar, solamente vuelvo a cargar la parte de su proyecto que ha actualizado este. ¿Vale? Este todavía no se ha enterado de los cambios que ha hecho este. ¿Qué tiene que hacer este? Pues sincronizar y cuando ya el cambio está aquí, este dice vuelvo a cargar y entonces cuando se entera. ¿Vale? Eso es trabajar con modelos centrales. Nosotros aquí en CEMOSA trabajamos con modelos centrales, ¿vale? Tendremos modelos federados y cada uno de esos modelos federados será central para que puedan trabajar más de uno. ¿Cuántos podemos trabajar en un modelo BIM? Pues todos los que queramos, ¿vale? Todos los que queramos, ¿vale? ¿Los subproyectos pueden ser por disciplina? Claro.
Normalmente por disciplina llegas a un nivel más, dividen los modelos. Normalmente tiene un modelo de climatización, un modelo de electricidad, un modelo de fontanería, ¿vale? Aunque podrías tenerlos todos en un único modelo y tener 3 subproyectos de MEP, eléctrico, ¿vale? Lo puede hacer de las 2 formas, ¿vale? Bien, esto está muy bien, pero ¿quién está colaborando aquí? Gente de la misma empresa. ¿Por qué? Porque esto está en almacén, ¿vale? En un repositorio de la empresa. Y esta gente tienen acceso. Pero ¿qué pasa si contratamos a un externo? ¿Cómo colabora con nosotros? Pues ahí aparece un concepto que es el tercer concepto de la colaboración, que es el entorno de datos colaborativo, lo que se llama en inglés el CDE, el Common Data Environment, ¿vale? Entorno de datos colaborativos, entorno de datos común, ¿vale? Que lo que hace es que cualquier interlocutor que vaya a trabajar sobre un proyecto, su software se va a conectar mediante la nube a un repositorio de información, ¿vale? Y ahí va a estar los modelos BIM con el formato propietario o abierto, los documentos o cualquier otra información en el formato que sea. Ahí está la información compartida, ¿vale? Autodesk tiene el BIM 360, Cipe tiene el BIM Service Center, ¿vale? Y Cemosa tiene una aplicación realizada en Fiori que permite, ¿vale?, compartir la información para interlocutores externos, ¿vale? Bien, trabajo colaborativo. ¿Quién coordina? Cuando hay otra empresa. El BIM Coordinator. Aquí viene uno trabaja, otro trabaja, pero no hay nadie diciendo quita aquí. Sí, quita aquí, es que no toma. está hablando de roles. Esto efectivamente es muy importante, la coordinación, y por eso que es muy importante la coordinación aparece abajo una cosa que voy a hablar después, que es el BEP, ¿vale? Que es el BEP, ¿vale? Hazme la pregunta cuando termine el BEP, ¿vale? Bien, ya sabemos trabajar de forma colaborativa y ¿qué es un proyecto BIM? Bueno, pues un proyecto BIM es eso. Es un proyecto BIM eso. Es que no sé si me he equivocado yo de foto. Me parece que me he equivocado yo de foto, ¿no? Me he equivocado de foto. Ese es un proyecto y es un proyecto nuestro, ¿vale? No me acuerdo ahora de qué proyecto es, pero ese proyecto es un proyecto nuestro, ¿vale? Eso es un proyecto BIM, ¿no? No lo he puesto ahí entre los usos, se me ha olvidado. Tengo la costumbre de mirar allí a pesar de que no veo lo que pone allí, ¿vale? En vez de mirar aquí, que veo perfectamente lo que veo aquí. Entonces, cuando estaba viendo los usos no lo veía bien y me salta uno, ¿vale? Que es el de hacer los planos, ¿vale? Entonces, es decir, porque el encargado de obra no uno de los usos que tiene el BIM es hacer los planos. Es hacer los planos. Si uno tiene un modelo BIM, eso, necesitamos hacer planos de eso, ¿sí? ¿Sí? O no vamos. No vamos a la obra. O sea, eso se va hablando de porque la obra era albañil. Hoy por hoy, El encargado de obra no me hace la obra. Es poniéndole el plano y el problema. Bueno, eso depende como... Si me lo vuelca cosas finitas, sí. Tengo que... Yo cuando llego aquí tengo una frustración tremenda, me siento... Me frustro. Hoy he estado en el tribunal de un trabajo a fin de grado, ¿vale? Que iba sobre un modelo BIM para guías de diseño en construcción, y ha puesto el alumno allí unas vistas en 3D de unos forjados reticulares con todas las armaduras tal, y ha empezado allí a moverla
Y el de Carlos, que está en un compañero mío del tribunal, dice, claro, dice, es que he visto la memoria en papel y cuando lo he visto digo, es un proyecto más, ¿no? de tal constructivo tal, pero claro, cuando veo esto, digo, es que esto no tiene, me he quedado alucinado. Y dice, claro, pero es que eso no cabe en un papel. En un plano no cabe un BIM. ¿Cómo puede caber en un plano un BIM? No cabe. Yo no te estoy diciendo que cabe. No cabe. Tiene que esa información volcarla en un papel que pueda ser capaz de entender. Te lo voy a grabar, repítemelo otra vez. Repítemelo otra vez que te lo voy a grabar. Repítemelo otra vez, por favor. A favor, que te lo voy a grabar. ¿Dónde tengo yo aquí grabado esto? Cuando me encuentro en un encargado que entienda eso. Que haga la obra. Te vas a escapar, no tengo instalado. Mañana ya trae el libro. Mañana, el próximo día vengo yo con el vehículo. Repite lo que acabo de decir. Vamos a analizar, ¿vale? Análisis sintáctico de la frase, ¿vale? Di otra vez, dilo. El encargado de la obra no trabaja en BIM. Eso no es lo que has dicho. Trabaja con plano. ¿Cómo eso? El encargado de la obra no es capaz de hacer una obra con eso, a no ser que tenga un papel, unos planos constructivos. Papel, has dicho papel. Todo lo que tú has dicho me parece bien si quitas la palabra papel. Suponiendo que la personal de obra tiene la formación necesaria para trabajar con eso. Y En papel, eso no cabe en papel. Yo lo que tú puedes, estoy de acuerdo, es que al final para construir tú tienes que tener una representación fácil, que se vea una representación plana, que tú le des aquí y te llegue al detalle 3D y le des una vuelta así y lo veas, ¿vale? Os voy a poner esto, ¿vale? Y te voy a poner un plano aquí. Tú ves aquí un plano mejor que en papel, porque cuando lo ves pequeñito, lo ves muy pequeño, pero haces así, inmediatamente ves al tamaño que tú quieras, con la ventaja de que la hagas aquí y si dice el detalle 3.7 te va al detalle 3.7, no tienes que estar desplegando otro papel para ver dónde está el detalle 3.7. Luego, si tienes algo en digital, es un absurdo ponerlo en papel, a no ser que no tengas un medio para llevártelo a la obra. Y es que hoy en día esto no vale dinero. Esto es un proyecto convencional, esto es un modelo BIM. El problema está en cómo se presenta ese proyecto, ¿vale? Que contiene el modelo BIM. Y es que hay temas ya que son legales, ¿vale? Porque esto está avisado por el colegio y eso ya nadie lo puede tocar. Esto, cómo se pone un sello de un colegio para que nadie toque, que sepa quién es responsable de cada modelo. Entonces, eso está todavía en el aire, ¿vale? Os pongo un proyecto BIM, va a contener eso, ¿vale? El tema está cómo, ¿vale? Se le da carácter oficial al modelo, ¿vale? Cómo se le visa y esas cosas, ¿vale? Está claro que esto es una forma de representar bastante mejor que esto, ¿no? No hay color en ver esta escalera y en ver esta, ¿no? No hay nada de color, ¿no? Bueno, que le pregunten a este, ¿no? De hecho, los dos fantasmas vertical. No me había enterado. Esto es un viral, esta foto esta no es mía, esta no es mía, pero esa foto es viral, ¿vale? Entonces, hoy en día esto va a desaparecer y tendremos que empezar a trabajar de esta forma, ¿vale? Pongo aquí lo que habéis visto en el vídeo. El trabajo con las aplicaciones independientes de BIM Server.center, el proyecto se define de forma progresiva. Es decir, al modelo físico inicial se le van añadiendo diferentes capas de información a través de las aplicaciones especializadas, como son las capas de instalaciones de fontanería, instalaciones de climatización, el modelo físico estructural, el modelo analítico estructural,
o las diferentes máquinas de los Open BIM Systems. Por ejemplo, en el modelo arquitectónico realizado mediante IFC Builder tenemos una partición interior que solamente tiene el dato del espesor. En el modelo térmico realizado con Cipeta and Blows, esa partición está compuesta por 3 capas. Una capa de hormigón, una capa de lana de roca y una capa de yeso laminado. La estructura, en este caso, la hemos realizado con CPK y hemos subido a nuestro proyecto el modelo analítico. Para cada uno de los elementos podemos ver sus propiedades. Cada aplicación trabaja exclusivamente con la información necesaria para su cálculo. Por ejemplo, en Cipeta and Blows vemos las propiedades de los diferentes materiales que son necesarias para su cálculo. No sería necesario, por lo tanto, conocer, por ejemplo, el módulo de elasticidad del hormigón para realizar el análisis energético. Otra ventaja que tiene trabajar con el entorno de aplicaciones conectadas con BIMserver.center es que automáticamente tenemos la posibilidad de visualizar el modelo con realidad aumentada. En la vista del modelo térmico a tamaño real podemos ver las propiedades de cada una de las capas. Si activamos el modelo arquitectónico, veremos las propiedades de la tabiquería. Y activando el modelo analítico, podemos ver las propiedades de los diferentes elementos que lo componen. Eso es lo que yo he compuesto en la calle. ¿Eh? Pero no tiene sentido, es decir, puedes medir puntualmente. Lo suyo es que cuando tú vas a ejecutar algo, las medidas ya estén en ese plano. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Tú vas a enseñar un plano donde ya tienes las medidas puestas. No tiene sentido estar midiendo para ver dónde hay que ponerlo, ¿vale? Lo que sí te permite es, si te falta una medida, directamente puedes medir, ¿vale? Bien, no quiero, os iba a poner esto, pero no, prefiero empezar ya cuanto antes con Revit, ¿vale? Entonces yo iba a poner esta imagen y yo decía, aquí es que es lo que sobra, ¿no? ¿Qué es lo que sobra ahí? ¿Vale? No es el casco, ¿vale? El casco blanco se ve poco ya, pero no sobra el casco, ¿vale? Lo que sobra es el papel, ¿vale? Bien, ¿qué es el BEP? ¿Vale? ¿Qué es el BEP? BEP es el acrónimo de BIM Execution Plan. Tengo un inglés de Harvard tremendo, ¿vale? Plan de ejecución BIM. Un plan de ejecución BIM no es más que una planificación, ¿vale? No es más que una planificación, ¿vale? Yo aquí pongo esta frase que me gusta mucho, ¿vale? Que dice: la diferencia entre un objetivo y un deseo es la existencia de un plan, ¿vale? Yo puedo desear que me toque la lotería, ¿vale? Pero si no tengo un plan para que me toque, difícilmente me va a tocar, ¿no? Yo, a mí imposible que me toque la lotería, nada más que en Navidades que compro el número de Cemosa, ¿vale? Fuera de ahí es imposible porque no compro, ¿vale? No tengo plan para que me toque la lotería. Bueno, también podemos, esto también lo podemos ver de esta otra forma, ¿no? No sé por qué esto me va tan lento, ¿eh? ¿Vale? Hay que planificar el trabajo, ¿no? Porque si no planificamos, corremos el riesgo, ¿no? De que pasen cosas como esta, ¿no? ¿Cuándo es la fecha de entrega? ¿Para cuándo? Para hoy, ¿no? Pues yo estaba haciendo muy el trabajo y al final, ¿vale? Diga, vale. Entonces, el plan se necesita siempre, ¿vale? Siempre. Siempre que uno hace un proyecto necesita hacer una planificación del trabajo.
¿Por qué el BEP ha tenido tanta importancia en BIM? Porque cuando estamos acostumbrados a hacer trabajo no hace falta tener unas grandes planificaciones. Si todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, ¿vale? Pues venga, niños, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, tú esto, y nos podemos jugar y sacamos el partido adelante. Pero cuando estamos haciendo algo nuevo e interviene gente, porque estamos haciendo un trabajo de forma colaborativa y esa gente son de terceros, no son solamente internas, si no planificamos cómo se van a hacer los modelos, qué modelos van a hacer, cuándo tiene que estar arquitectura para que, pues es imposible que se pueda hacer un trabajo BIM. Por eso cuando se habla de BIM siempre se dice lo primero un BEP, ¿vale? Lo primero un BEP. ¿Y qué tiene que recoger ese BEP? Pues digo lo que dice la comisión SBIM, ¿vale? Eso es lo que dice. Vale, las estrategias, los procesos, las técnicas, las herramientas, los sistemas que se tienen que llevar a cabo para cumplir los requerimientos, ¿vale?, del cliente, ¿vale? Y eso en el entorno BIM tiene un nombre específico que es los requerimientos solicitados por cliente, el EIR, ¿vale? Employee Information Requirement, ¿vale? Al final es una planificación, ¿vale? ¿Qué es importante en esa planificación? ¿Vale? ¿Cómo vamos a dividir los modelos? ¿Qué roles intervienen a la hora de definir esos modelos? Y aquí interviene el rol que tú me has dicho, vale, aquí todos estamos modelando, pero alguien tiene que gestionar, ¿no? Pues entonces, en el mundo de BIM han surgido nuevos roles que a mí no me gustan mucho, que son el BIM Manager, ¿vale?, que es el especialista BIM, que es capaz de coordinar y establecer plantillas y familias para facilitar las técnicas de modelado. Está el BIM Coordinator, que es el coordinador de disciplina, el que coordina todos los modeladores dentro de una disciplina. Están los modeladores BIM, ¿vale? Y después están los técnicos, los que hacen el trabajo que no está asociado a mí. A mí no me gusta mucho eso porque yo creo que hoy en día todos son BIM, ¿vale? El que va a calcular la estructura tiene que generar un modelo BIM de esa estructura, independientemente que después, aguas abajo, haya alguien que documente, que complemente ese modelo BIM que viene de un cálculo estructural, ¿vale? Veamos, en terminología BIM, el BEP define qué modelo, cómo se van a estructurar, qué roles van a intervenir, quiénes son esos miembros del equipo, qué responsabilidades tiene, cuándo se tiene que producir, tiene que estar un modelo y cuándo tiene que estar otro, qué nomenclatura tiene que tener ese modelo, porque en los modelos federados, los modelos que tienen que hacer unirse, si no sabemos ni cómo se llama, ¿cómo lo vamos a unir?, ¿no? Entonces, importante que tienen que participar todos los agentes y que hoy en día ya esto viene recogido en las licitaciones, ¿vale? Y que por lo tanto, si viene la obligación de hacer un BEP en una licitación pública, eso se convierte en un documento contractual, ¿vale? Eso se convierte en un documento contractual. No pierdo mucho tiempo ahora en definir ese BEP. En la última jornada, que voy a dedicarle un poquito más a gestión, ¿vale? Os pondré un BEP para que veáis en qué consiste un BEP y se entenderá mejor lo que hay dentro una vez que hayamos empezado a trabajar con la metodología, ¿vale? Por lo tanto, para terminar únicamente el flujo de trabajo BIM, ¿vale?, el que vamos a seguir aquí en CEMOSA, ¿vale?, que es un flujo de trabajo Open BIM que está enfocado a la metodología de trabajo con herramientas de CIPE. No significa que vayamos a trabajar los análisis, lo hagamos solamente con CIPE, pero que va a permitir integrar los análisis, los programas de cálculo, ¿vale?, dentro de una metodología de trabajo. Todo empieza con un diseño físico, ¿vale? Ese diseño físico que será la arquitectura, nosotros vamos a hacer con Revit, lo vamos a publicar en una nube, ¿vale?, a través de ficheros abiertos y FC estándar. Esa nube va a hacer de CIPE, que es lo que se llama el BIM Service Center, y de ahí los programas de cálculo, ¿vale?, van
a coger la información que le interesa y va a volver a volcar su información, ¿vale? Y Revit, en función de que aquí vaya apareciendo información relativa a las disciplinas de cálculo, ¿vale? Pues cogerá esa información para completar el resto del modelo, ¿vale? Serán los programas de cálculo los que generen la información adicional que no está formando parte del modelo, que son lo que habíamos visto antes, las memorias de cálculo, justificaciones de cálculos y demás, ¿vale? Este modelo, ¿vale?, podrá proceder de modelos federados, ¿vale?, y que tengamos aquí que sea realmente una confederación de elementos de modelo, como puede ser de la estructura, el MEP, el de emplazamiento, y aguas abajo este modelo puede arrancar de un boceto hecho con otra herramienta como es Formi, ¿vale? Formi es también un programa BIM de etapa conceptual que permite hacer bocetos para que después podamos realizar el modelo físico correspondiente, ¿vale? Bien,